Hola, buenas tardes. Iniciamos la clase de hoy. Compartir pantalla. Voy a presentarles el Jamboard de hoy. ¿Qué ven? Disculpen. ¿Qué ven en la pantalla? ¿El Jamboard? ¿Aló? Sí. Ok. Bien, entonces, este es el primer problema que vamos a realizar. Yo lo voy a ir explicando y ustedes van a tener tiempo de verlo y hacer las consultas necesarias. Este primer problema es sobre fracción molar. Cópienlo por ahí en su cuaderno para que tengan la idea cuando van a trabajar los otros. Dice así: 1 litro de solución acuosa. Recuerden que la palabra acuosa me dice que hay agua. Contiene 100 gramos de etanol y una densidad de 0,984 gramos sobre mililitro. Esta densidad es de la solución. La solución está formada por agua y etanol. ¿Cuáles son las fracciones molares del agua y del etanol? Bien. Datos que me da el problema. Bien, me dice que hay 1 litro de la solución. Después me está diciendo que dentro de esa solución tengo 100 gramos de etanol. Aquí está la fórmula química del etanol, C2H5OH. Profesora, usted está... Dígame. Compartiendo, ¿no se ve? No. Ok, gracias. Voy a dejar de compartir. Y vuelvo de nuevo. ¿Me confirman, por favor? Deben de ver la pantalla de un Jamboard. ¿Me avisan? Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Ay, gracias. Gracias. Entonces, ven, este es el problema que escogí de fracción, donde dice que hay 1 litro de solución. Aquí está, 1 litro. Dice que tenemos 100 gramos de etanol. La fórmula del etanol es C2H5OH. Nos da la densidad de la solución. Y nos dice que es 0,984 gramos sobre mililitro. Bien. Cada vez que usted le dan la densidad de una solución y le dan los litros de la solución, usted puede calcular los gramos o la masa de esa solución. Recuerden que la solución es la suma del soluto más el solvente. Y la fracción molar calcula eso. Calcula los moles de soluto y los moles del etanol, que sería el del soluto y del solvente. ¿Ya? Entonces, por eso, con los litros de la solución, donde comprende todo, más la densidad de la solución, podemos calcular los gramos de la solución. Con eso vamos a iniciar, porque ya tenemos los gramos del etanol, pero no sabemos si el etanol en esta solución es el solvente o es el soluto. Nos damos cuenta con las cantidades. Recuerden que el soluto está en menor cantidad y el solvente va a estar siempre en mayor cantidad. Iniciamos entonces con la fórmula que dice que densidad es igual a masa entre volumen. Queremos calcular la masa o los gramos de solución. Despejamos todo lo que está dividiendo a la masa, pasa para el otro lado multiplicando. Entonces queda masa es igual a densidad por volumen. Repito, esto es de la solución. Ahora la densidad la multiplico por 1000 mililitros. ¿Por qué debe ser por 1000 y no por 1 litro? Porque la densidad tiene como unidad de volumen mililitros. Entonces no puedo iniciar ubicando aquí 1 litro, porque entonces no voy a poder simplificar porque las unidades son distintas. Entonces por eso es que yo sé que en 1 litro hay 1000 mililitros. Y ubico entonces la unidad de mililitros para poder simplificar. Mililitros con mililitros, multiplico y con esto obtengo 984 gramos de solución. Ahora, teniendo la solución y teniendo los 100 gramos del etanol, puedo calcular la cantidad de agua que está dentro de la solución. Sabemos que el agua se le considera el solvente universal.
Así que el solvente o los gramos de solvente serían los gramos de la solución menos los gramos del soluto, que es el etanol. Y eso me da una resta de 884 gramos de agua. Nosotros en fracción molar necesitamos los gramos del soluto y del solvente. Entonces, este problema lo tomé porque tiene un grado de dificultad al darles la densidad y el volumen de la solución y no darles directamente los gramos del soluto y del solvente. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna consulta? Lo único que se ha hecho hasta ahora ha sido sacar los gramos de cada uno, ¿no? Ya teníamos, sí. Es que este problema tiene unos datos previos que tenemos que trabajar antes de empezar con el problema de fracción en realidad. Porque el problema solo te da los gramos del soluto y no te da directamente los gramos del solvente. Tienes que calcularlo mediante la densidad y los volumen de la solución. O sea, esto que está aquí vendrá siendo unos cálculos previos, claro, hacia la fracción. Ahora, esto que está acá vendrá siendo ya las fórmulas para calcular fracción. Recuerden que XA me está indicando siempre al soluto en fracción molar y XB me indica el solvente. ¿Cuál es la fórmula para calcular fracción de soluto y solvente? Bueno, en XA, que es el soluto, es los moles de A entre los moles de A más los moles de B. Para calcular la fracción del solvente, son los moles de B entre la suma de los moles de A más los moles de B. Esta es la fórmula para cada una de ellas. Ahora, si el problema no te da moles, ¿cómo haces? Bueno, con esta fórmula de moles, calculas los moles tanto del soluto como del solvente. Moles es igual a gramos del soluto o solvente, el que estés usando, sobre su peso molecular. Si observamos los datos, ya tenemos los 100 gramos del etanol y con esta fórmula podemos calcular el peso molecular. Así que a pesar de que el problema no me da los moles, sí me da los datos para calcular los moles con esta fórmula de N que está aquí. Ahora, para calcular el solvente, que es el agua, hago lo mismo. Al hacer la resta, ya tengo los gramos del solvente, que son 884 gramos. Y aquí reconocemos la fórmula del agua, que es H2O. Ya tengo los datos para hacer el cálculo tanto de Na, que es soluto, y de Nb, que es solvente. Ahora voy a hacer los cálculos de fracción. Bien, antes de ir a X, tanto de A como B, tengo que calcular los moles. Entonces, aquí vemos que el etanol, que es el soluto, tiene 100 gramos. Estos 46 vienen del peso molecular del etanol. C2, el carbono vale 12, por 2, 24. H6, 1 por 6, 6. Y tengo un átomo de oxígeno que serían 16. La suma de eso me da a 46 gramos sobre mol. Ese es el peso molecular del etanol. Lo ubico en la fórmula de moles y divido y me da que la cantidad de moles del solvente es de 2,17 moles. Esa misma acción la hago para calcular los moles de solvente, pero ahora con los datos del agua. Calculo el peso molecular del agua con su fórmula 2 por 1, 2 y 1 por 16, 16. La suma me da a 18 gramos sobre mol. Teniendo en cuenta que el cálculo del solvente fue 884 gramos, entre 18, sus moles de B o del solvente son de 4.89 mol. Hasta aquí, ¿qué me dicen? Ese XA y XB está en la fórmula. Sí, exacto. Estas fórmulas, ¿de dónde salen? Son las de fracción molar. XA es el soluto y XB es el solvente. Aquí están las fórmulas generales y acá vamos a trabajar ya la fórmula sabiendo que XA, el soluto para mi problema es etanol y mi XB
el soluto para mi problema es el agua. Recuerden que la mayoría de las veces el agua es el solvente universal. Bien, entonces, pero aquí calculamos las N porque no nos dieron los moles directos. Así que lo calculamos. Ahora nos vamos a la fórmula. La fórmula de XA dice que es NA sobre la suma de NA más NB. Ok, entonces acá, ¿cuánto vale NA? Vale 2.17 mol, que es lo que está aquí en el numerador. Ahora, en el denominador es la suma de ambas. 2.17 más 4.89. Entonces aquí sumé lo que está en el denominador, que es 7.06, la suma de 2.17 más 4.89. Hice la división, simplifiqué moles con moles, y la fracción molar es una concentración que no tiene unidades, y en este caso me dio a 0.31. Esa es la fracción molar del soluto, que es A, que vendría siendo el etanol. Voy a ubicárselos acá. Aquí vamos a ponerle que estamos hablando del C2H5OH. Lo mismo que hicimos con el etanol, lo vamos a hacer con el agua, con la fórmula que está acá. Dice que la fórmula para calcular los moles de solvente es NB más la suma de A más B. Entonces aquí tenemos que ¿cuánto valen los moles de agua? Valen 4,89. Y ya como tenemos la suma que hicimos aquí arriba, lo podemos pasar directo y podemos obviar este paso para irnos directo al 7.06 mol. Porque siempre aquí abajo va a ir la suma de los moles de A con B. Entonces divido y me da 0,69. Esto es agua. ¿Preguntas? El solvente siempre va a ser el agua. Puedo decirte que el 95% de las veces sí es agua. ¿Otra pregunta? Entonces solamente ahí se buscó la solución y la disolución, que creo que es lo mismo, ¿no? Ajá. Con los datos que nos dan de la solución, o también, esa es la misma palabra, mismo concepto, se calcula los gramos de solvente, porque en realidad el problema no te los da directamente, pero sí te da los datos para poder con la densidad calcular los gramos de la solución, y por resta se calculan los gramos de solvente. Cuando ustedes le dan densidad, por lo general se utiliza para eso, para calcular ya sea la masa o el volumen de algo, y así llegar a la respuesta que necesitamos. ¿Alguna Es otra que como pregunta? hay disolución y el número y luego solución, entonces por eso pregunto. ¿A dónde está la disolución? Arriba dice de solución, abajo de 100 gramos de etanol. Ok, esta D es densidad. Ok. Ajá, es la D de densidad. ¿Sí? O sea, este es uno de los datos que me da el problema. Densidad de la solución es de 0.984. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Algo que no... ¿Sí? Bien. Me disculpan, que ahora que estoy bien, problemas con la garganta del resfriado. Ok, voy con los problemas de molalidad. Molalidad. Bien, vamos a escoger este, que dice así. Determine los kilogramos de agua que se necesitan para preparar una solución 0.26 molal si se han agregado 4.8 gramos de carbonato de calcio. Primero, me piden los kilogramos de agua. Esa es la pregunta. ¿Qué nos dan? Nos dan 0.26 molal. Recuerden que esta M minúscula implica 2 unidades. Decir 0.26 molal es lo mismo que decir 0.26 kilogramos sobre mol.
cuando usted tenga que ubicar esta concentración para tener la masa o el volumen de algo, es mejor tomarlo así, ¿ve? Kilogramos sobre mol. Porque así no van a poder observar las unidades que se van a simplificar. Repito, esta M que está aquí, molal, implica tener dos unidades en conjunto. Es una unidad derivada. Kilogramos sobre mol. También me da que es 4.8 gramos de carbonato de calcio. Bien. Si me voy a la fórmula de molalidad, es igual a los gramos de soluto sobre el peso molecular por kilogramos. ¿Tengo los gramos de soluto? Sí, aquí están, ¿ven? ¿Tengo la molalidad? Sí, 0.26. El peso molecular lo calculo diciendo que en un átomo de calcio tengo 40 gramos, en un átomo de carbono tengo 12, y por 3 átomos de oxígeno tengo 48. La suma de esto me da 100. Ahora, el problema me dice kilogramos. Tengo que despejar esta KG que está aquí en el denominador. Recuerden que tenemos que pasarla al numerador, pasándola ¿a dónde? Al lado contrario de la ecuación. Entonces, la M se ubica como denominador porque pasó multiplicando, ahora pasa dividiendo. Ahora, nada más aquí se hace el resultado. Observen cómo se simplifican las unidades. Si yo solo pongo 0.26 M, no puedo observar qué unidades se están simplificando, pero aquí sí puedo observar que aquí tengo el kilogramo que queda, se va el mol con el mol del peso molecular y los gramos se van con los gramos, ¿ven? Por eso es que les invito a que trabajen de esta manera, sabiendo que la molalidad es kilogramos por mol. Y ya me queda la unidad de kilogramos, y este es el resultado cuando tú divides y multiplicas la fórmula. Preguntas. ¿Hay alguna consulta de este problemita? ¿Algo que no quedó claro? ¿Puede volverlo a repetir? Sí, claro, no hay problema. A ver, me tienen paciencia un poquito, porque será que me pica la garganta. Pero bueno, aquí voy. Miren, el problema te dice, determine los kilogramos de agua. O sea, por eso que aquí puse que quiero determinar kg de agua. Muy bien, ¿qué te dan? Me dicen que hay 0.26 molal. Ahora, cuando usted utiliza la molaridad o la molalidad de una sustancia, es mejor utilizarlas con sus unidades derivadas. Porque así tú puedes entonces poder ver de dónde salen las unidades. ¿Qué significa molal? Bueno, molal es kilogramos sobre mol. Entonces, aquí te dicen que tienes 4.8 gramos de carbonato de calcio. Si nos vamos a la fórmula de molalidad, es gramos sobre peso molecular por kilogramo. Yo necesito kilogramos. Él está en el denominador. Tengo que pasarlo al numerador. ¿A dónde? En la ecuación contraria. Al lado contrario donde él se encuentra para poderlo pasar. Entonces la M, que era la molalidad, la bajo como dividiendo. ¿Ven? Entonces aquí ahora lo que hago es reemplazar los números. Estos son los gramos que me da el problema. Esta es mi concentración molal dada en kilogramos sobre mol. Y este fue el cálculo que hice de mi masa molar, o también llamada peso molecular. Y ahí entonces simplifico gramos con gramos, mol con mol, y me queda entonces la unidad en kilogramos de agua, ¿sí? Que es lo que faltaría allí. Pregunta. Profe, el orden de abajo afecta el... No, porque recuerda que 3 por 2 es 6 y 2 por 3 también. Ahí no hay problema. O sea, la multiplicación es ahí, no hay problema. ¿Qué más? Ok. Voy a pasar a molaridad. Este problema lo escogí porque este problema es bastante diferente. En realidad es bastante diferente y préstenmele mucha atención. Dice, calcular el volumen
de ácido sulfúrico 95. Aquí faltó decir que esto es masa-volumen. Este 95% es masa-volumen. Y densidad de 1,84 gramos sobre mililitros necesarios para preparar 985 mililitros de una solución 0,45. La M es mayúscula, habla de molaridad. Ahora, tenemos que iniciar con la fórmula de molaridad. Aquí está. ¿Para qué? Para calcular los gramos puros de esta solución. Por eso le digo que es diferente. Entonces, despejando, esto que estaba dividiendo pasa para el lado contrario multiplicando. Por eso que queda gramos es igual a molaridad por peso molecular por litro. Miren que dice litros, pero a mí me dan mililitros. 985. Por eso es que divido entre 1000 para que entonces me dé en litros, que es lo que necesito por la unidad. La molaridad de 0,45 m también tiene sus fórmulas derivadas. ¿Qué significa molaridad? Mol por litro. ¿Ya? Mol por litro. Entonces, eso es lo que utilizo. No utilizo la M porque quiero saber cómo llego a gramos. Ahora, estos 98 que están aquí salen del cálculo del peso molecular del ácido sulfúrico. H2, 2 por 1, 2. El azufre es 1 por 32, 32. Y el oxígeno es 4 por 16, 64. Al sumar, el peso molecular del ácido me da a 98 gramos sobre mol. Ahora sí, mol se va con mol, litros con litros, y me quedan gramos, que es la unidad. Estos gramos que están aquí son los gramos puros del ácido sulfúrico. Pero ellos quieren saber el volumen con el porcentaje masa-volumen. Nos dan la densidad y nos dan el porcentaje masa-volumen. Puedes hacerlo de dos maneras. Uno, tomas la densidad y este porcentaje lo divides entre 100 y pones aquí el resultado, o lo haces directo. Estos 95% se dividen entre 100, que es el 100% de la solución. Recuerden que todas las soluciones están basadas en un 100%. Y así calculas la concentración masa-volumen de la solución. Esto que está aquí, ¿de dónde proviene? Recuerden que la concentración masa-volumen es el porcentaje, viene de M sobre V. ¿Ven? Esto es lo que hacemos aquí. Este es un problema súper distinto a lo que se hacen cotidianamente, porque trabajan las concentraciones, ¿ya?, del ácido sulfúrico basadas en las propiedades químicas de la molaridad. Repito, aquí, después que calculo los gramos del soluto puro de ácido sulfúrico, para después calcular el volumen, voy y calculo la concentración que hay de gramos sobre mililitros de esta solución. ¿Cómo la calculo? Con su densidad y su porcentaje basado en 100%. Por eso es que aquí divido entre 100. Esta es la concentración masa-volumen. Bien, ahora el volumen es igual a la masa del soluto, que es esta que calculamos acá con la molaridad, entre la concentración del porcentaje masa-volumen de la solución. 43.44 gramos sobre 1.748 gramos sobre mililitro. Entonces, esto equivale a 24.85 mililitros. A ver, preguntas. Esa fórmula de... No, no, pregunta. Esa fórmula de volumen solamente se utiliza para la molaridad. ¿Qué la fórmula, esta que está aquí. Del volumen, ajá. Ok. Esa fórmula sí se utiliza para calcular el volumen basado en concentraciones masa-volumen. ¿Ya? Pero en este caso se usa la molaridad para saber cuáles son los gramos, ¿ya?, del soluto puro. Entonces, eso es lo que se hace. No es un problema tan básico como los anteriores. En realidad, la molaridad vendrá siendo un instrumento
para calcular el volumen de una concentración masa-volumen de esta solución. Por eso lo escogí, porque es súper diferente a los demás. Pregunta, ¿otro compañero? Ok, en el caso de masa-volumen, ¿cómo se calcula ese porcentaje que se multiplica por densidad? Ok, déjame ver tu nota. En el caso del masa-volumen, ¿cómo se? El porcentaje, ¿cómo lo obtenemos? Ok, este es 95 sobre 100. ¿Correcto? Ok, recuerda que los porcentajes, ya sean masa, volumen o volumen, está basado en el 100%. Quiere decir que aquí lo que te quiere decir es que el 95% de esa solución equivale a ácido sulfúrico, una solución concentrada. Y el otro 5% pudiera ser agua, que es lo más básico que hay. Entonces, en este caso, por eso es que se basa en base a 100. Porque la suma de ellos, de los porcentajes, siempre está basada en el 100%. Y eso lo ves porque cuando tú tienes las fórmulas de concentraciones físicas, que son las de masa, volumen y masa-volumen, se multiplican por un 100%. Entonces, por eso es que aquí este porcentaje se divide entre el 100, entre los 100 gramos completos de la solución. ¿Sí? Gracias. Ok. ¿Preguntas? Los otros problemas que están allí son bastante básicos. Por eso fue que escogí fue este que está acá. Bien, voy a irme a la guía. Voy a irme a la guía. Después de soluciones. Después de soluciones, aquí. ¿Verdad? Soluciones, que era molaridad, molalidad y fracción molar. Viene la constante de equilibrio. Recuerden que lo básico, según las leyes de la OICR, es que ustedes que tengamos la misma cantidad de productos que reactivos que se formen, pero eso es algo ideal. En realidad a veces se pierde reactivo o se gana producto. Depende de muchas cosas, entre ellas la temperatura, la presión de donde se encuentra la reacción y todo lo demás, un catalizador que pueda aparecer por allí. Tantas cosas, el calor que se le produce, tantas cosas que pueden provocar. Entonces, para contestar a esa pregunta, iniciamos con lo que se llaman las constantes de equilibrio de una reacción química. Recordando que en estas constantes están basadas en el gas ideal, o sea, están basadas en el estado gaseoso. ¿Qué quiere decir eso? Que el estado líquido y sólido no son consideradas. Eso es importante que ustedes lo recuerden, ¿sí? Entonces, miren una cosa. Aquí, ¿cómo se trabaja la constante de equilibrio? Bueno, la constante de equilibrio de cualquier reacción química es la división de los productos entre los reactivos. Recuerden siempre eso. Vamos a dividir, o vamos a hacer una ecuación matemática donde se expresen los productos entre los reactivos. Si el producto tiene un número adelante, que es cuando vamos a equilibrar las cargas de una ecuación balanceada, ese número forma parte de un exponente dentro de la ecuación de constante de equilibrio. Por eso es que en esta reacción del amoníaco, el NH3, como es el único producto, aparece como numerador y el 2 que acompañaba a este producto aparece como una potencia, como un exponente. Ahora, tengo dos reactivos. Tengo el nitrógeno gaseoso y el hidrógeno gaseoso. El nitrógeno no tiene número aquí, así que no le pongo nada, porque es basado en 1. Pero el hidrógeno sí está acompañado de un 3. Entonces, ese 3 ahora forma parte de la constante. Esa va a ser básicamente siempre lo que ustedes van a hacer allí, ¿sí? Con respecto a lo que es la formación de constante de equilibrio. Aquí aparece un problema donde dice que en la reacción, ahí está la reacción, las concentraciones te dan las concentraciones y determinan la constante de equilibrio. Entonces, yo tomé una de ellas. Voy a ponerla acá.
Aquí puse otro. Calcula el volumen, disculpen, no me he dado cuenta que me había puesto. El volumen de una solución 3 molar que contiene 4.25 gramos de... hice los dos de molaridad. Voy a explicárselo. Se basa mucho en la molaridad. Este sí es sencillo. Este no tiene problema. La molaridad es 3. Recuerden que es mol sobre litro. Tengo los gramos de soluto, que es 4.25 gramos. Entonces aquí calculo el peso molecular del hidróxido de potasio, que es 56, porque tengo un átomo de potasio, 39, un átomo de oxígeno, 16, y un átomo de hidrógeno, que es 1. Al sumarlo me da 56 gramos sobre litro. Como dice calcular volumen, que es litros, lo que hago es despejar litros que está en el denominador, lo paso en un numerador, y molaridad lo pongo en el denominador. Aquí no importa porque la multiplicación es recíproca, no hay problema allí. Ya tengo todos los datos, lo reemplazo, 4,25 entre los 56, que es el peso molecular, por los 3 moles. Pero recuerden que estos moles son mol sobre litro. Simplifico gramos con gramos, mol con mol, hago los cálculos matemáticos y ahí me da el resultado que es en litros. Este es un problema sencillo. ¿Preguntas de este problema? ¿De dónde saqué algo? Bien. Entonces voy a pasar a el de equilibrio. Entonces, este es un problema que saqué del módulo. Dice que la reacción reversible del N2O4 para dar 2NO y la constante de equilibrio, aquí te la dan. Esta es la reacción. Usted siempre tiene que verificar que la reacción esté balanceada. Por lo general está balanceada porque en este caso no estamos viendo eso. Estamos viendo es constante. Pero usted no es malo que verifique. 2 nitrógeno, 2 nitrógeno, 2 por 2, 4 oxígeno, 4 oxígeno. El problema me da la constante de equilibrio, que es 4.63 por 10 a la menos 3. Y me da una de las concentraciones. Me da la concentración del producto. Y quieren que busque la concentración del reactivo. ¿Ven? Tengo que iniciar copiando o formulando la constante de equilibrio para esta reacción. Recuerden que son productos entre reactivos. El producto es el NO2, que tiene un número 2 que va a formar parte de un exponente. Ahora, el N2O4, que es el reactivo, está en el denominador. Pero yo lo quiero, porque es lo que me están pidiendo que busque. Entonces, como está dividiendo, pasa al otro lado de la ecuación multiplicando y la constante de equilibrio pasaría dividiendo. Ahora aquí tengo que reemplazar valores. Reemplazo la concentración de NO2 al cuadrado sobre la constante de equilibrio que me da el problema. ¿Qué hice yo aquí? Bueno, calculé el cuadrado de esta concentración. Me dio 4.16 por 10 a la menos 4. Ahora sí, entre 4.63 por 10 a la menos 3. La división me dio a 0.090 molar. Estos problemas no son tan complicados. ¿Qué pasa? Que veo siempre los detalles que veo en ustedes. Uno, se les olvida usar el exponente, la potencia. Lo dejan sin potencia y ahí es entonces donde este problema está mal. O no lo copian aquí, o lo copian en la ecuación, pero no lo pasan acá. Preguntas. ¿Puedes repetirlo de nuevo? Ok. Bien. Cuando calculamos constante de equilibrio, tenemos que utilizar la reacción química balanceada. Recordando que la constante de equilibrio es igual a las concentraciones de los productos entre las concentraciones de los reactivos. Los productos siempre van en el numerador y los reactivos van siempre en el denominador. En este caso, nuestro producto es NO2 y tiene un 2 como número entero. Ese número 2 se pone como exponente o como potencia, ¿sí? Como exponente. Y entonces abajo el N2O4 no se le pone nada porque aquí tiene un 1, así que quiere decir que es 1. Ahora, el problema
te da la constante y te da la NO2, la concentración. Te dice que busques la concentración del reactivo. Bien, entonces yo lo voy a buscar, pero tengo que despejarlo, porque yo no puedo empezar aquí. ¿Ven? Yo tengo que empezar utilizando esto como un numerador. Entonces la única manera es pasándolo para el lado contrario de la ecuación. Lo paso para acá para la constante de equilibrio. Y la constante la paso para el denominador. Esta es la ecuación despejada. ¿Qué hago? Reemplazo. Mucho cuidado con los cuadrados, ¿sí? Aquí tengo que hacer primero, antes de dividir, buscar el cuadrado de esa concentración, lo busco en este paso, el penúltimo. Ahora sí puedo dividir y aquí entonces tengo la concentración de ese reactivo que es 0.090 molar. Preguntas. Lo pasó porque el... Ah, ok, ya vi. Ok, yo quiero N2 o 4. Es lo que me pide el problema. El problema me dice, calcula la concentración de N2 o 4. Y el N2 o 4 es el reactivo. Por eso que está en el denominador. Pero yo necesito pasarlo a numerador. Lo paso al lado contrario de la ecuación y la constante de equilibrio. Entonces pasa al denominador. Esto es despejar. Reemplazo. Utilizo el exponente. Saco el cuadrado de ese exponente. Divido. Y ya me da el resultado del problema. ¿Preguntas? ¿Cuáles son las unidades? Las unidades de concentración es molar, molaridad. Las unidades de la constante de equilibrios no tiene. Es como la fracción molar. Déjame ver si veo una por aquí. Calcula la concentración, calcula. Déjame ver. No tiene, no está. La constante de equilibrio no tiene unidades. Pero las concentraciones de los reactivos, la mayormente de las veces están dadas en molaridad. ¿Sí? Bien. Ese vendría siendo el problema con constante de equilibrio. Vamos a ver algo. Voy a dejar la constante de solubilidad, el producto de solubilidad, la KPS para mañana. Porque hay un problemita ahí que siento que necesito estudiarlo más. El principio de Le Chatelier te explica cómo los factores pueden modificar una reacción química para producir nuevos productos o se va hacia los reactivos, porque estas son reacciones reversibles. ¿Qué quiere decir? Que pueden cambiar constantemente de los reactivos o hacia los productos. ¿Qué es lo básico aquí? Lo básico aquí es que tú te aprendas la teoría, cómo actúa cada una de estos factores en el equilibrio de la reacción química. ¿Cuáles son los factores más importantes? La temperatura, la presión y la cantidad de moles que le agregas o concentración que le agregas a una sustancia. ¿Ya? Solamente cambiando una de ellas, ya cambias totalmente el destino de esa reacción química. Por ejemplo, si el delta H, que es la entalpía, es negativo, se está liberando calor. Quiere decir que es exotérmica. Y si el delta H es positivo, se está absorbiendo calor y es endotérmica. Estos conceptos son básicos para ustedes en este tema. Exo, liberas y es negativa, o sea, el valor debe ser negativo. Y endo, absorbes y es positivo. Ahora, aquí les presento. Vamos a presentarles un cuadro que puede funcionarles para buscar el equilibrio de Le Chatelier. Bien, él dice que cuando aumentas la concentración de los productos, o sea, añades uno de ellos, en el caso de la D,
el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Porque la palabra equilibrio quiere decir que necesitamos tener la misma cantidad de moléculas en productos y reactivos. Entonces, si tú estás añadiendo productos, quiere decir que tienes que desplazarte hacia el lado contrario, o sea, hacia la izquierda, que son los reactivos, para poder entonces mantener el equilibrio de las partículas. Ahora, si la cantidad de productos decrece, o sea, le quitas, por ejemplo, C, entonces estás quitando de la derecha y siempre el equilibrio va a trabajar, en este caso la concentración, trabajar hacia donde se puedan mantener la misma cantidad de moléculas. Cuando hablo de moléculas, hablo de que, por ejemplo, si aquí empezamos con un equilibrio de reactivos de 20, aquí debemos terminar con 20. Pero este factor de concentración va a afectar si le quitas o le añades. Entonces el equilibrio se va a desplazar hacia donde pueda volver a mantener ese equilibrio. Entonces, si tú le quitas productos, entonces vamos a quedar aquí, por darte un ejemplo, quedamos con 5 de C y 10 de D. Aquí hay 15, pero acá hay 10 y 10, aquí hay 20. Entonces el equilibrio se va a desplazar hacia donde menos cantidad de concentración vaya a haber para poder mantener el equilibrio. ¿Ven? Entonces eso es lo que hace. Busca que esas concentraciones se mantengan, por ejemplo, en un número como 20-20. Ahora, si tú aumentas la concentración de un reactivo, por lo menos añades B, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos. ¿Por qué? Porque necesitamos mantenerlos ambos en la misma situación. Igual pasa entonces si le quitas A. Si le quitas A, entonces el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda porque va a haber una manera para que se produzca una cantidad igual y mantengamos el equilibrio. Eso ocurre con la concentración. Y básicamente eso es lo que ocurre en temperaturas, que es lo que aparece acá, y también con la presión. Por ejemplo, en la temperatura, aquí dice que si para el siguiente equilibrio, el delta H es positivo. A ver, ahora tenemos que saber qué significa esto. ¿Es endotérmico o es exotérmico? Pregunta. Endotérmica. Muy bien, es endotérmica. Al ser endotérmica me está diciendo que está absorbiendo calor. ¿Y a quién favorece la absorción de calor? Bueno, como la reacción es endotérmica, el aumento de esa temperatura favorece ¿a quién? A los productos. Eso es lo que usted tiene que recordar. Ojo, cuando nosotros tenemos una temperatura con un delta H positivo, que eso indica que estamos absorbiendo calor, entonces el equilibrio favorece a los productos, ¿ya? Aumentando la concentración de ellos. Eso es lo que usted necesita saber. ¿Cuál es el efecto de la concentración de no si se aumenta la temperatura? Al aumentar la temperatura, repito, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos. Ahora, en la siguiente reacción, la formación es endotérmica. ¿Ven? Déjame ver que no veo. Ah. Ok, obsérvenla. Al hacer endotérmica, pero al estar la formación en el reactivo, ¿ya? Entonces, la solución o el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, o sea, hacia ese reactivo, formando entonces soluciones que se vuelven azules. Eso es lo que ustedes tienen que recordar en este tema. La parte teórica y la aplican a la práctica, ¿ya? Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, ese equilibrio se va a formar más cantidad de nuestro reactivo. Y acá formó más cantidad de NO porque se desplaza entonces hacia la izquierda, derecha, perdón. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que recordar. Ahora, ¿qué pasa con la presión? Dice que cuando un sistema está en equilibrio, un aumento de presión, escuchen, aumento de presión favorece la reacción donde hay menor volumen. Si se disminuye la presión, favorece donde hay mayor volumen. Este es el concepto básico. Menor volumen, aumento de presión. Mayor volumen, disminuye la presión. Entonces aquí dice, prediga la dirección de la reacción neta en cada caso como resultado del aumento. Miren,
aumento de presión. Dice que cuando se aumenta la presión, la reacción, ¿hacia dónde favorece? A donde hay menor volumen, ¿sí? Entonces, miren la cantidad de moles. Aquí yo tengo 2 moles de sulfuro de plomo. Acá tengo 3 moles de oxígeno. Acá tengo, aquí, sumando, ¿ya? Y acá tengo 2 y 2. Acá tengo 5 y acá tengo 4. Dice, se consideran, recuerda, las moléculas gaseosas. Entonces, aquí en el reactivo solo tendría 3 y acá tendría 4. Tengo 3 moles de gases en el reactivo y solo tengo 2 productos que serían 4. ¿Ya? A ver, disculpen, no veo. Ajá. 2, perdón, gas. No había visto que tenía sólido aquí. Tengo 3 del lado de los reactivos y solo tengo 2 del lado de los productos. ¿Ven? Entonces dice que hay un aumento en la presión. El aumento va hacia la disminución del volumen. Disminución del volumen. Aquí tengo 3 en el reactivo y tengo 2 en el producto. ¿Dónde tengo menos? En el producto. Así que el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿por qué? Porque es donde tengo menor cantidad. Ojo, tienen que estar pendientes de que sean gases y que tengan menor cantidad en la cantidad de moles que hay en el reactivo y en el producto. Y esto que está aquí en subrayado es lo que les va a agregar a ustedes conocimiento para poder determinarlo. Son preguntas de análisis, ¿ya? Que van trabajándose con la respuesta. Ya la parte de concentración vimos que si tú agregas más producto, entonces el equilibrio va hacia los reactivos, hacia la izquierda. Y si agregas más reactivo, entonces el equilibrio va hacia ¿dónde? Hacia el producto. Eso es lo que ocurre en concentración. Y aquí hay un resumen. Le Chatelier es teoría. Le Chatelier es teoría que tú la aplicas. Un incremento de temperatura favorece la reacción endotérmica, o sea, absorción. Una disminución de la temperatura favorece la fracción exotérmica o que se está liberando calor. Un incremento de la presión siempre va a ir hacia donde hay menos volumen. Hay que ver si es derecha o izquierda y nada más tomamos en cuenta los gases. Una disminución de presión favorece donde hay mayor volumen. Y los volúmenes, si son iguales, los cambios de presión no modifican el equilibrio. Esto es importante porque pasa también con la concentración. Si tú tienes igual cantidad de concentración y no modificas ni el reactivo ni el producto, no hay ninguna modificación en el equilibrio, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura siempre va a ser un factor o que estás absorbiendo o que estás liberando. Esa sí siempre va a ser o positiva o negativa y de eso entonces va a depender lo que ocurre allí. Esto es básicamente teoría, ¿sí? Si usted comprende eso, ya usted puede definir o puede saber hacia dónde se desplaza el equilibrio de esa reacción química. Preguntas. O sea, que el reactivo siempre va a ir hacia la izquierda. Ok. Las partes de una reacción química, ya te digo. Voy a buscar una. Esta que está aquí. Los reactivos son los que están antes de la flecha y están hacia la izquierda. Estos son los reactivos. Y el producto es el que está después de la flecha y está a la derecha. Entonces, por eso que tú dices, bueno, si yo aumento la cantidad de moles o la concentración del producto, le añado más producto, el equilibrio se va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. O a veces los profesores dicen hacia los reactivos. Eso depende mucho del docente, pero es la misma función. Izquierda, reactivo, producto, derecha. ¿Sí? ¿Alguien más? Y recuerden que esto tiene que ver mucho con los gases, porque el gas es uno de los estados más estudiados y que se puede moldear. ¿Ya? Entonces, las reacciones de Le Chatelier están basadas en estados gaseosos. Si ves estados sólidos o líquidos, no los tomes en cuenta. Son datos que te puedo dar de allí. Bien. Entonces, vamos con la energía libre de Gibbs. Todos estos problemas, ajá. No, es que pensé que el cuadro era sobre el resumen de los principios de Shelton.
Este que está aquí es el resumen de temperaturas, presión y temperatura. No habla de concentración. Por eso fue que les agregué esto acá. Para mantener y terminar el tema. Este cuadro que está aquí, vean, no es un cuadro, es como las conclusiones. Este que está acá. ¿De qué cuadro me hablabas? Ah, el que tenía en Jamboard. No, el de abajo. Bueno, sí, ese no lo entendí muy bien, pero hablaba de abajo. Ok, el de abajo no, el de abajo, este de abajo es para hablar sobre la entalpía, cuál es su concepto, eso sí lo vamos a ver ahorita, pero no tiene nada que ver con eso. Le Chatelier habla sobre cambios de temperatura, cambios de presión y cambios en la concentración. Repito, aquí tenemos un resumen de lo que ocurre en la temperatura y en la presión, más sin embargo no había resumen de la concentración. Por eso fue que tomé en cuenta este que está aquí. Repito, vamos a verlo de nuevo. A es un reactivo. Si yo quito A, o sea, decrece o quito A, entonces el equilibrio va a irse ya hacia la izquierda. Perdón. Si yo quito A, el equilibrio va hacia la izquierda porque estoy quitando, necesito mantenerlo aquí. Pero si yo aumento B, entonces el equilibrio va hacia la derecha porque hay demasiada B. Entonces voy a agregar más de este lado para poder tener el equilibrio. Si yo quito C, que es un producto, el equilibrio se queda aquí. ¿Ya? Y si yo aumento D, entonces el equilibrio va hacia dónde? Hacia lo contrario. Básicamente es así. Donde tú quitas, te mantienes, porque quieres mantener el equilibrio. Pero si tú añades, te vas hacia el otro lado. ¿Ya? Esta es la parte de la concentración. ¿Ya? Si aumentas, vas hacia la izquierda. Y si en el caso de los productos. Y si disminuyes, te quedas. ¿Ya? Te quedas en la derecha. En el caso de los reactivos, si aumentas, te vas hacia la derecha. Y si disminuyes, te quedas en la izquierda. Eso es basado en la concentración. Por eso les dije que era ver como las moléculas. O sea, si yo tengo 20 moléculas aquí y quito 10, acá me mantengo con 20 en el lado de los productos, pero nada más me quedo con 10 acá. Necesito ver cómo hago para recuperar esas 10 que quité. Entonces, ¿quién me va a ayudar? Como esta es una reacción reversible, los productos de aquí me van a ayudar a volver a tener las 10 y volver a tener el equilibrio. O sea, que me mantengo aquí, formando concentración ¿de quién? De lo que quité. Por eso le dije que es lo contrario, ¿sí? ¿Preguntas? Ok, vamos con entalpía y energía libre de Gibbs. Primero, ¿qué es la entalpía? La simbolizamos con una H. Y aquí estamos midiendo el calor, la cantidad de calor que puede ser generada o podemos llamarla absorbida o liberada por una reacción química. Eso es lo que es la entalpía. Ver qué cantidad se provocan tanto de reactivos como productos en la reacción. Ahora, la ley de Hess se utiliza de esta manera. Se utiliza la entalpía de los reactivos es lo que se le va a restar a la entalpía de los productos. Ojo, ¿cómo se calcula la entalpía de una reacción química? Ok, la entalpía de una reacción química se calcula por una resta. Se resta la entalpía de los productos, que recuerden que son los que están hacia mi derecha en una reacción química, menos la entalpía de los reactivos o también llamado reactante. Esta es la ecuación de la ley de Hess para calcular la entalpía de una reacción. Ahora, si hablamos de una reacción de combustión, recuerden que cuando tenemos una reacción de combustión siempre es exotérmica, se libera calor. Entonces, las reacciones de combustión siempre van a ser negativas, ¿sí? Ese es un dato que les doy. Si ustedes le dicen, bueno, calcular la entalpía de la combustión de, por decirles algo, el metano, ya usted en su mente debe saber que esa entalpía tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque allí siempre se pierde calor, ¿sí? Entonces eso es importante. Entonces aquí están los datos. Cuando el delta H es positiva, quiere decir que se absorbe.
y la reacción es endotérmica. Y aquí hay una reacción endotérmica. Ahora, cuando el delta H es negativo, quiere decir que se pierde calor. Y ustedes ven que dentro de los reactivos está el oxígeno, ¿ves? ¿Por qué? Porque esta es una reacción de combustión. Carbono más oxígeno provoca CO2. ¿Dónde veo esto? En la vida diaria. Bueno, cuando prendo la basura o prendo un papel, ahí va a haber reacción de combustión. El papel es carbono, la basura tiene carbonos. Con el calor provocamos oxígeno gaseoso que prenda, que arda, y se provoca el CO2, que lo podemos ver de un color, puede ser grisáceo, que es combustión. Siempre que hay combustión, hay una reacción exotérmica y mi entalpía va a ser negativa, pérdida de calor. ¿Ya? Entonces aquí vemos otra reacción del metano, que también es una combustión. ¿Por qué yo sé que esto es combustión? A ver, cuéntenme. Miren los reactivos. Para saber qué es combustión, ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué va a Porque haber uno que- de los reactivos es oxígeno y los productos son agua y dióxido de carbono. Excelente. Y energía. Muy bien. Se produce energía. Eso es importante. Y cada vez que tenga una reacción de combustión, ¿cómo es la entalpía? ¿Cómo es? Negativo. Excelente. Es negativa. Son datos. O sea, cuando usted le dicen eso, ya usted sabe en su mente que esa entalpía tiene que darle negativa. ¿Ya? Entonces, en estas reacciones, ¿verdad? Ya sabemos que como es negativa, el delta H es menor que 0. Y cuando es positiva, que es endotérmica, o sea, se absorbe, el delta H es mayor que 0. Y aquí les dice la definición endotérmica, reactivos más calor, producto, y exotérmica, reactivos, productos más calor, que es la energía que les dije ahorita, que es combustión. Ahora, aquí están las preguntas. Para iniciar el proceso de combustión del carbón, este debe calentarse previamente, ¿cierto? O falso. ¿Y por qué? Se debe calentar, cuando te hablan de previamente, es que como que lo pongas antes de, pero tú sabes que es mentira, porque tú puedes tomar un papel que tiene carbón y calentarlo directamente. O sea, de una vez le pones calor y se va a prender. De una vez va a desprender calor. O sea, que no tienes que calentarlo previamente. Nada más pone un poquito de calor y arde. Y arder significa desprender. Ahora, la reacción de combustión es endotérmica. Entonces, ya que si no se supera esta proceso complejo actividad de la reacción no tendrá, aunque sea exotérmica. ¿Ok? Dice, se necesita superar la energía. Ah, ok, perdón. Falso, que se necesita calentarlo, porque la reacción es global y es exotérmica. Ahora, la segunda pregunta es, ¿se necesita superar la energía de activación? ¿Qué es una energía de activación? Eso es importante tener ese concepto claro. La energía de activación es el punto exacto donde las moléculas del carbono, en el caso de la parte de hidrocarburos o de orgánicos, se desprenden. O sea, empiezan a tener un cambio en su estructura. Eso es lo que se llama energía de activación. Es lo mismo, puedo darles como un ejemplo. ¿Recuerdan? ¿Ustedes recuerdan el punto de ebullición del agua? ¿Cuál es? 100 grados Celsius. Muy bien. Entonces, ese es el punto exacto donde empiezan a aparecer las primeras moléculas gases. O sea, eso significa punto de ebullición. El punto exacto. Entonces, acá la energía de activación es el momento exacto en donde esas moléculas se activan. Antes de esa energía no se produce combustión, ¿ya? O sea, eso es algo muy rápido. Pero entonces la pregunta es, ¿se necesitan superar la energía de activación? Sí. Para poder producir, entonces, esa reacción exotérmica, esa liberación de calor. Necesitas tener una energía de activación alta o la que se necesite. Cada compuesto de hidrocarburos tiene su energía de activación. Ojo con eso. Son como si fueran tablas, donde te dicen, bueno, mira, el metano tiene una energía de activación de tanto. El etano de tanto. O sea, cada compuesto de hidrocarburos tiene una energía de activación. Es lo mismo que los líquidos con su punto de ebullición. Cada líquido tiene un punto de ebullición distinto. Son constantes, pero si estas no se activan, entonces, ¿qué pasa? No se produce una reacción exotérmica que sería la liberación de calor. ¿En dónde? En la combustión. ¿Qué es la entropía? La entropía, la palabra desorden de una molécula
yo lo calculo como cuando tú tienes unos niños en un jardín de infancia y llegan por primer día. ¿Cuál es la actitud de esos niños? La mayoría, vamos a decir que, ¿cómo se portan? ¿Cómo están ese primer día? Cuéntenme. Primer día, no conocen a nadie. Vamos a hacerlo más a ustedes. Primer día de clase de cuarto año y ustedes están como que no, o sea, un nuevo colegio, todo así como que primer día, nuevos profesores, cuarto año, bachiller en ciencia, imagínense. ¿Cómo ustedes están el primer día? ¿Están como en desorden o están como todos así como tranquilitos ahí viendo a ver qué puede pasar? ¿Cómo es su actitud? Cuéntenme. Desorden. ¿En serio? Bueno, se supone que ustedes tienen que estar como tranquilos porque no conocen y están así como que, ¿qué va a pasar? Están quietos. Pero ¿qué pasa? me da mucha risa porque primera vez que me contentan que desorden. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Lo que les quiero decir es que las moléculas están en un orden, ¿ya? En un orden. Pero la palabra función de estado me indica que hay un momento donde esas moléculas pueden tener un desorden, un movimiento. Más que todo no es un desorden, simplemente ocurre un movimiento debido a qué? A los cambios de temperatura. Entonces, esos movimientos se van a calcular. ¿Y quién los calcula? La entropía. Para calcular la entropía, necesitamos la entalpía que tiene que ver con las temperaturas, ya sean negativas o positivas, o con el cambio de energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es un proceso que se trabaja de manera exotérmica, o sea, es trabajo. Es como una sustancia reacciona con otra, los reactivos para producir algo. Miren, por ejemplo, la reacción de combustión es una reacción espontánea o hay que agregarle algo. Cuéntenme, ¿qué ustedes piensan? O sea, La se de da combustión. porque, ajá, o sea, desde que el carbono ve el oxígeno, ¿se prende o hay que esperar que ya se prenda? Cuéntenme, ¿qué ustedes piensan? Hay que agregarle algo, ¿no? Le agregas oxígeno, pero desde que, vamos a suponer que el hidrocarburo, el papel vea al oxígeno, ¿se produce de inmediato? O sea, una dice, chuzo, viene la combustión, ¿o no? No. Ok, entonces, eso es lo que ocurre. La energía libre de Gibbs nos ayuda a predecir si una reacción va a ser espontánea o no. Ejemplo, la reacción que ocurre cuando la mamá agrega la levadura a la harina, para que entonces que crezca. La mamá dice, bueno, agregué la levadura, que le dicen royal. Se lo agregó. Entonces ella espera un momento para que ella crezca. Eso quiere decir que esa reacción no le tienes que hacer nada, solo esperar tiempo. Darle un tiempo a esa levadura. ¿Para qué? Para formar, esa es una bacteria, pero buena. Entonces que se produzca, se reproduzca y entonces tú ves cómo esa harina pues, crece. ¿Ves? Entonces esa es una reacción espontánea porque no necesitas agregarle más nada, o sea, simplemente se va a dar entre la harina y la levadura. Pero hay reacciones de la vida diaria donde le damos tiempo, donde tenemos que trabajarla, le agregamos un catalizador, qué sé yo, yodo, porque no se va a dar espontáneamente. Entonces, esas dos cosas, la temperatura que puede ser endotérmica, que es decir, que está absorbiendo, o exotérmica, que está liberando menos la energía libre de Gibbs, que te indica si una reacción es espontánea o no, sobre o dividiéndola entre la temperatura, nos va a decir entonces, ¿ya? Cómo es el grado de entropía, o sea, el grado de movimiento, de desorden de ese sistema. Ahora, ¿cómo son? Dicen que los cambios de estado desde el sólido a gas provocan un aumento de la entropía. ¿Por qué? Porque el estado sólido es un estado muy básico, o sea, ellos tienen muy poco movimiento, prácticamente no hay movimiento. Por eso el estado sólido no se le llama un fluido. El estado sólido es vibracional, se mueve según tú lo muevas, pero sus moléculas tienen tantas fuerzas de atracción que no hay espacio entre las moléculas. Pero al empezar a disolverse en líquido o directamente a gas en los cambios de estado, por ejemplo, vamos a hablar del alcanfor. El alcanfor es un sólido que a temperaturas normales, temperaturas de nuestro ambiente, vamos a decir
veo que a 28, 32 grados pasa a estado gaseoso directamente. Allí ocurre una entropía. Ocurre una entropía, ¿por qué? Porque hubo un movimiento molecular rápido que pasó y se llama sublimación. Ese es el cambio de estado. Entonces, eso es lo que está midiendo la parte de delta S de entropía. Para medirlo, tiene que ver si ese estado estaba endotérmico o exotérmico y también medir si esa reacción fue espontánea o no espontánea, ya basadas en la temperatura. Estas temperaturas siempre tienen que ser en Kelvin. A ver, entonces, si el delta G, que es Gibbs, es menor de 0, la reacción es espontánea. Y si el delta G es mayor de 0, la reacción es no espontánea. Miren, acá en delta H, si el delta H es negativo, es exotérmica. Y si es positivo, es endotérmica. Tienen que tener claros esos conceptos. Delta H es entalpía, mide calor. Negativo, exotérmico, libera. Positivo, endotérmico, absorbe. En Gibbs, estamos midiendo cómo se convierte ese trabajo, si es predecible, si es espontáneo o no. Si es negativo, el delta G, la reacción es espontánea. Pero si es positivo, la reacción es no espontánea. Necesita algo para poder darse. Ahora, este cuadro te indica, tienen que recordarlo y aprenderlo. Este cuadro nos ayuda mucho a saber, porque al final de todo, la pregunta ¿es espontáneo o no? Esa es la pregunta. ¿Mi reacción se puede dar sin ayuda o tengo que hacer algo por ella? Entonces, si el delta H es negativo y el delta G, que es el de Gibbs, es negativo, me va a dar un delta S positivo y eso es espontáneo. Estas son las condiciones, ¿ya? Que puedes dar. Ahora, miren esta. Si el delta S, que es la entropía, es negativa, debemos de ver cómo es el delta G. Entonces aquí nos dicen temperaturas bajas y altas. Y entonces usted tiene que responder si es espontánea o no. Ese es la parte de Le Chatelier. Vean que Le Chatelier, y esto es más que todo teoría que usted tiene que aplicar a la reacción química. Ahora, preguntas hasta aquí. Una pregunta, ¿cómo yo sé cuando es que usted dijo que delta negativo o positivo, creo que era, ¿no? Ajá. Ok, estos son números. O sea, esta es una tabla que te ayuda cuando tú estás haciendo la parte matemática, puedas percibir, ok, si dentro de mis números que me van a dar en el problema, yo tengo un delta H, una entalpía negativa, con una entropía, la energía libre Gibbs negativa, de por sí, el delta S, que lo calculo con esta fórmula, debe ser positivo. Al ser positivo, ¿ya? Entonces la reacción es espontánea. Entonces, pero tienen que estar estas dos condiciones, ¿ya? Estas dos condiciones son básicas para entonces que se dé la espontaneidad en la entropía, ¿ya? Esto que está aquí son las condiciones para poderse dar una reacción. Ahora, esto usted lo utiliza en los problemas. Dice aquí que podemos calcular la energía libre de Gibbs para una reacción con la ayuda de la ley de Hess. Ok. La ley de Hess nos ayuda con esto que está acá. Voy a tratar de hacérselos aquí y explicarles de qué se trata. Bien. Voy a hacer este problema. A partir de las siguientes reacciones, fumarato 2- más amonio da aspartato. Y esta es la reacción. Esta es la energía libre de Gibbs de esta reacción. Menos 36.7. Ahora aquí tienes fumarato 2- con agua y produce malato 2-. Y esta es la ecuación. Ahora, tú quieres que con estas dos ecuaciones llegas aquí. Malato más NH4 da aspartato más H2O. Cuando esto ocurre y estás usando Hess, ¿qué tú haces? Bien, tú lo que haces es que una de ellas debes de cambiarla. Lo que tú quieres al final es que el malato quede como reactivo. ¿Lo están viendo? Pero si ven, voy a ver si lo hago aquí mismo. Pero si ven, esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. ¿Ya? Entonces, si tú observas, en la ecuación 2 está el malato.
¿Ves? Está el malato. Ahora, el malato está como un producto, ¿ves? Y tú lo quieres es como un reactivo. O sea, lo que tú haces es que tú la inviertes, ¿ya? La inviertes. ¿Cómo lo haces? Bien, voy a ver si lo copio aquí, a ver. Esta reacción debe de invertirse. Vamos a poner aquí malato. La reacción 2 la voy a invertir. Malato. Solo la 2. ¿Por qué no invierto la 1? Porque tiene NH4. Y yo necesito el NH4 aquí, ¿ve? Así que no la debo de invertir. Solo voy a invertir la 2. Malato. Me va a dar. Aquí pongo menos 2. Aquí pongo fumarato. Aquí. Fumarato. Si yo invierto la ecuación, también esta energía se invierte. Fumarato más H2O. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, ya invertí, ahora simplifico. Miren, esta ecuación de aquí y esta, la roja y la primera es la que voy a usar para formar ¿qué? Esta que está acá. Bien, este fumarato que está aquí en el reactivo lo tengo en el producto, lo puedo eliminar. Elimino fumarato con fumarato. Ojo, ¿ya? El NH4 lo tengo en el reactivo, yo lo quiero aquí. Y el malato lo tengo en el reactivo. Ahora, el aspartato quedó en el producto y el H2O de aquí quedó en el reactivo. ¿Qué pasa con los números? Bueno, la primera quedó menos 36,7 porque no la cambié. Pero en la segunda, como la cambié, invierto el número. Queda en 2,9. Y cuando yo hago esa resta de menos 36,7 menos 2,9 me da 33,8. ¿Ven? Y es negativa. Repito. Cuando se utiliza GES te va a dar las posibles semirreacciones para producir la que tú necesitas. Siempre GES te va a dar el final. Y te va a decir, mira, ve, con estas dos o con estas tres, yo realicé esa reacción. Ahora, tú tienes que verificar tú puedes cambiarlas, tú puedes invertirlas, se llama eso. Tú puedes poner, si tú necesitas ese producto, como el malato, que yo no necesitaba en el reactivo, yo lo invierto, porque estas son reacciones reversibles. Recuerden que estamos hablando de reacciones con Le Chatelier, que tienen un equilibrio básico. Entonces, este malato que estaba en el producto, lo cambié o lo invertí, ¿hacia dónde? Hacia el reactivo. Entonces, todo lo que estaba en el reactivo de ese malato pasa a ser producto. Cuando yo hago eso, ¿por qué lo hago? Porque yo necesito el malato aquí, ¿ve? En el reactivo. Es lo que me dice el problema. Necesitas tener el malato como reactivo. Entonces, ¿qué haces? Inviertes. El NH4 queda aquí, por eso que la 1 ni la toqué. ¿Por qué? Porque yo necesito el NH4, que es el amonio, como reactivo, así que lo dejo allí. Pero al hacer esto con la segunda, ¿qué provoqué? Que el fumarato que estaba aquí en el reactivo se vaya con el fumarato del producto. Y ya entonces me queda como reactivo malato más amonio para dar aspartato más agua. La reacción que yo invierto la debo también de invertir el valor. Si es negativo pasa positivo y si es positivo pasa negativo. Eso es lo que yo hago allí con la ley de Hess. Preguntas. A esta si le pueden sacar fotos, sáquensela porque esto se va ahorita, porque lo estoy haciendo directo en el documento. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Me están escuchando? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Hello. Sí, lo escuchamos. ¿Y qué tal? ¿Lo entendieron? Más o menos. Ok. Bien. A ver, díganme en el chat si me entendieron lo que hice con el malato. El 1 no entendimos y el 2 sí entendí. A ver, quiero ver esas respuestas. Sí, dame cuenta qué pasó. El 1, ¿qué indica? A ver, ¿qué dije? ¿El 1 qué indica?
La primera semirreacción. Ajá. Recuerden, Hess te dice, bueno, yo te voy a dar 2 o 3 semirreacciones y te voy a dar al final lo que yo necesito. O sea, yo te voy a dar el producto, te voy a dar la respuesta. Ahora, necesito que llegues a ella. Ese es el concepto de Hess. Te voy a dar, repito, 2 o 3, no nada más son 2, pueden ser 3 y he visto hasta de 4 reacciones. Ahora, tú con esas semirreacciones tienes que llegar a la última que te da Hess, esta que está aquí. Pero para llegar, tú tienes el derecho de poder cambiar esa semirreacción. O sea, tú tienes que ir viendo, mira, yo necesito el malato como reactivo. Y en la reacción número 2 lo tengo como producto. Eso no me conviene. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la cambio. ¿Cómo la cambio? La invierto. Pero al invertir, el delta G o la energía libre de Gibbs también la tienes que invertir. Si era negativo, pasa a positivo. Y eso fue lo que yo hice. El malato que estaba como producto lo pasé como reactivo. Aquí lo hice a mano. Ahora todo lo que estaba de reactivo quedó como producto. Recuerden que la idea principal de Hess es que tú puedas eliminar lo que no necesitas o lo que no aparece en tu reacción final. Y si ustedes ven, la reacción final no tiene fumarato. O sea, es un reactivo que cuando se empieza la reacción, ella se va a ir disminuyendo o prácticamente se va a consumir por completo. Y al finalizar no va a aparecer. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está diciendo Hess. Cambia. Si quieres cambiar, puedes cambiar. Pero yo necesito que al final tú me dejes esto. Y eso es lo que hacemos aquí. Ahora, matemáticamente, Hess te dice, bueno, si cambiaste esa semirreacción para tu conveniencia, también cámbiale el signo de ese delta G. No le cambies el número. Le estás cambiando el signo y después sumas o restas y te va a dar el valor de ese cambio de entalpía. Ese cambio que ocurre allí. ¿Listo? ¿Le tomaron O sea, foto? Sí. o sea, que lo que dio abajo, que dice malato más neutro, eso, más lo que sigue, pues, eso es el resultado de lo que usted hizo arriba, ¿no? Exacto. Hess te da el resultado. Hess te va a dar el resultado y te va a decir cómo llegar. O sea, él te va a decir, mira, yo utilicé 2 o 3 semirreacciones. Ahora, con esas 2 o 3 semirreacciones, hazme la ecuación matemática y dime cómo yo llegué al resultado. Entonces, tienes la posibilidad de hacerlo ¿cómo? Virando. Vamos a decir la palabra virando o cambiando esa semirreacción. Profe, voy a cambiar solo una. No, eso no hay como una receta. Hay semirreacciones donde solo cambias una, donde cambias las 2 de 3. O sea, eso depende de lo que tú tengas. Entonces, por eso que tú tienes que ver esa parte. Ah, mira, yo tengo malato aquí. Yo lo necesito acá, entonces cambio. ¿Ven? Entonces, eso es lo que se hace acá. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Y cómo fue lo que dijo? Dice que hay que usar la ley de los signos. Ah, ok. Cuando tú haces el cambio de una de las 2 reacciones, ejemplo, yo hice el cambio de las 2, ¿verdad? Entonces, el delta G también cambia el signo, porque estás virándola, ¿ya? O sea, eso es lo que está diciendo Hess, ok. Puedes hacer el cambio, pero al hacerlo, me estás cambiando la ley de Gibbs, o sea, el delta G, ¿ves? Entonces, lo que haces es que te dice, bueno, si era negativo, iniciando, como lo cambiaste, ahora tienes que ponerlo positivo, ¿ya? Solamente las que tú cambias. Por ejemplo, yo la 1 no la cambié, así que la dejé negativa. ¿Sí? ¿Esto ya lo han dado o no lo han dado? No. Ok, bueno, cuando venga ya tienen una idea de lo que hacen. Repito, a veces Hess te da 3 semirreacciones, a veces te da 2. He visto muy pocas de 4, en realidad siempre nos mantenemos en 2 o 3, pero es el mismo concepto. Cambia lo que tengas que cambiar, elimina lo que no aparece al final porque esta es tu respuesta. Y de esa sacas entonces el cálculo del cambio de energía libre de Gibbs que lo utiliza Hess. ¿Ya? ¿Listo? Ok, voy a borrar esto para entonces continuar con otra de Gibbs. Esa es una manera de sacar Gibbs. ¿Y quién nos ayuda? Hess.
Ok, entonces, vamos a ver otra. Aquí dice, determina delta G para la síntesis de agua líquida a partir de la tabla de datos termodinámicos de tu libro de texto. Ok, aquí la mayoría, ¿por qué lo dicen así? Porque la mayoría de los libros de texto tienen como fundamento principal esta reacción, la síntesis del agua líquida. ¿Sí? Pero me voy a ir a una donde ellos me dan el resultado. Para la reacción de agua, aquí está, con agua gaseosa, este es líquida y este es gas, calcula el delta G a 10 y a 140 grados. ¿Por qué te dan dos temperaturas? Porque recuerda que mantenemos, ya les digo, ¿cierto? Ok, no está la fórmula de delta G aquí, no la veo. Voy a buscarla ahorita. Bien. Ok, vamos a leerlo. Dice así. Para la ecuación H2O líquido, H2 gas, calcula el delta G a 10 grados y a 140. Si el delta H es de 10.5 kilocalorías y el delta S es de 0.0284 kilocalorías por Kelvin. Miren la K, esa K es Kelvin, ¿ya? Entonces, aquí está la fórmula. ¿Qué hicieron ellos? Aquí está la fórmula, ya la iba a buscar, pero aquí está. Delta G es igual al delta H, que es entalpía, menos temperatura por el delta S, ¿ya? Ahora, esto tienes que hacerlo por parte, ¿ven? Primero se calcula el delta H y después se calcula el delta S y después se calcula el delta G, ¿ven? Vamos a ir haciéndolo. Vamos a ver si podemos pasar esto, no creo. Voy a llevármelo por parte. Necesito hacer. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Miren aquí. A ver si lo puedo hacer aquí. Ok, aquí tienes la fórmula para calcular delta G. Es esta que estoy haciendo aquí. ¿Ya? Delta G es igual a los cambios de entalpía menos la temperatura por los cambios de entropía. ¿Verdad? Ok. Pero, estos cambios de entalpía tienen una fórmula. Vamos a verla. Vamos a verla. Entropía. Vamos a ver. Entropía. Y entalpía. Bien. Aquí yo la vi ahorita. Aquí está, ¿ves? ¿Cómo se calcula el delta H a una reacción? Productos menos reactivos. Esta ecuación la vamos entonces a utilizar. Producto menos reactivo. ¿Y cómo se calcula delta S? Por aquí la vi. Delta S. También es lo mismo. Delta, perdón, delta, ¿qué fue? Delta S. Delta S también es producto menos reactivo, con los valores que te dan. Entonces, bien, primero vas a calcular delta H. ¿Cómo se calcula delta H? Igual, vamos aquí. Haz aquí. Bien, entonces, delta H, voy a hacerlo aquí. ¿Ese amarillo lo ven o lo cambio de color? Ponele rojo. Delta H es igual a ¿quién? Al delta H de los productos. Voy a poner una P de los productos. Menos el delta H de los reactivos. ¿Ven? Entonces aquí, el delta H de los productos, ¿cuál es? A ver, el producto es agua en estado gaseoso. Entonces, aquí dice que el delta H, sí, 10.5 kilocalorías, a ver, y delta S es igual a 0.824. Delta G, parece que me está enredando delta G, es de 10.5. Ah, ellos lo hicieron. Ya. Lo hicieron directo porque ya te dan, ya te están dando los deltas, ¿ves? Disculpen, aquí están. Pero si no te dan los deltas, aquí están, tienes que hacerlo aparte. Tienes que calcular el delta H aparte y el delta S aparte. ¿Cómo se calcula el delta S? Lo mismo. Productos menos reactivos. Siempre va a ser así. Porque a veces no te lo dan, ¿ya? En el caso de ellos sí lo hicieron. Entonces tú dices, delta G es igual. ¿Cuál es mi delta H? 10.5 kilocalorías, siguiendo esta fórmula, ¿ves? Menos
¿De dónde sale ese 283? Bueno, por el Kelvin. 10 más 200. ¿Cómo se calcula Kelvin? ¿200 qué? ¿200 qué? ¿Cómo calculo Kelvin? 10 más qué? ¿No recuerdan? 273,15. Ajá. Entonces, por eso aquí es 283. Aunque ellos aquí no usaron el punto 15, que es el medio del asunto, porque allá adelante lo usaron y acá no. Pero aquí de ahí sale el 283 por, entonces mi delta S es 0.024. En realidad, aquí lo que está cambiando son los valores de quién, de la temperatura. 140 es el siguiente valor, más 273 te va a dar 413. Y ese es lo que aparece aquí. Ahora, cuando tú multiplicas 283 por 0.0, porque eso hay que hacerlo aparte, menos lo que te da aquí adelante, vean que te da positivo, el delta G. Pero si multiplicas acá y después restas, te da negativo. Recuerda que el delta G positivo es no espontáneo, lo dice la teoría. Y el delta G negativo es espontáneo. Ojo, este problema es sencillo porque el problema te da el delta H y el delta S. Sin problema. Pero la mayoría de los problemas que nosotros ponemos en química, nosotros le damos los valores de delta H y de delta H producto del delta H reactivo, los valores de delta H producto de S reactivo y producto para que usted lo calcule. Y después entonces usted hace esto que está aquí. ¿Ven? Entonces, primero se calcula producto menos reactivo en delta H y nos da este valor que está acá. ¿Ya? Después se calcula producto menos reactivo de delta S y nos da este valor. Y después entonces pasamos a esta última fórmula. Así que estos problemas a veces se tratan hasta de 3 fórmulas, ¿sí? Preguntas. En delta S no es producto menos reactivo entre temperatura. Mira. Voy para allá. Delta S. Ok. Este es cuando la temperatura se utiliza, pero en una reacción química, a veces esto es cuando tienes delta H y delta G. ¿Ok? Cuando ya tienes delta H y delta G, utilizas esta ecuación. Pero cuando nada más te dan la reacción y te dan los valores de delta S, tienes que utilizar producto menos reactivo. ¿Sí? Puede ser de dos maneras, pero tienes que ver qué te da el problema. A veces te dan solamente el delta S. Te dan la reacción y te dicen, bueno, delta S es ya está listo. O sea, ya esa parte la hicieron ellos y nada más tienes que hacer el cálculo de producto menos reactivo. Pero si no, entonces la haces con la otra fórmula. Puede ser de las dos maneras. Tienes que ver qué te da el problema. ¿Ya? Ah, ok, porque ahí dice delta S es igual a 0,0284, eso, ¿no? Sí, ya te la dieron. O sea, ya el problema está listo. Ahí ya fue calculado. Nada más tienes que pasarlo a la fórmula general. Pero a veces esta delta S no te la dan, ¿ya? Entonces tienes que calcularlo producto menos reactivo, ¿ya? Igual que el delta H, producto menos reactivo, para entonces irte al delta G, ¿sí? Si no te lo dan, pero si te la dan es más sencillo, nada más haces el cálculo aquí. Delta H menos la temperatura era de 10, pasó a Kelvin por el delta S y ya nada más lo calcula. Ahora, recuerda que si es positivo es no espontáneo y si es negativo es espontáneo. La teoría te lo dice. ¿Listo? Bien. Continuando, seguimos con el tema de cinética química. Este tema aquí se estudia es cuán rápido puede ser una reacción química en función de sus concentraciones, en función de que usemos un catalizador, en función del medio en que se encuentra. Siempre la temperatura afecta, es importante la temperatura y eso afecta entonces la rapidez de una reacción química. Recuerden que cuando hablamos de la parte industrial,
es importante la rapidez, porque entre más rápido se hace una reacción, quiere decir que más producto se va a trabajar. Pero hay sustancias que son lentas. Entonces, a esa sustancia le agregamos un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Es una sustancia que lo que hace es acelerar la reacción química, pero no interviene en ella. Puede ser calor, puede ser un catalizador como el yodo, que también se agrega, o el permanganato de potasio. Son los más usados para que la reacción sea rápida. Pero, ¿cómo se mide la reacción de una? ¿Cómo se puede medir la reacción, la rapidez de una reacción química? Bien, utilizando esta ecuación matemática. La velocidad de una reacción química, que se le conoce también como rapidez, es la concentración. Miren esta palabra, molitros. Esto me suena a molaridad. ¿Ven? Molitros me suena a molaridad sobre el tiempo en segundos. ¿Ya? Esta es la fórmula que van a utilizar para calcular la rapidez de una ecuación o una reacción química. Ahora, ¿qué factores afectan la velocidad de una reacción química? Primero, la naturaleza de los reactantes. Fíjense que a veces tenemos reactivos iónicos, reactivos covalentes, que son moléculas. Entonces, las reacciones entre iones es más rápida, porque los iones tienen mucho movimiento. Además de eso, son pequeñas. Pero las moléculas son lentas, porque tienen más, ellos trabajan por cargas moleculares, por cargas polares, ¿ya? Entonces ahí son más lentas y ellos pesan mucho más. Su estructura es más grande. Entonces eso hace que su velocidad de reacción sea más lenta. La temperatura, como siempre, afecta la energía o la rapidez de las moléculas en mantenerse y formar un producto nuevo. ¿Por qué? Porque si tenemos una temperatura alta, va a haber mayores posibilidades de choque entre ellas, entre las moléculas, para formar rápidamente ese producto. Pero si la temperatura está bajando, entonces se pueden ir, puede ser una reacción bastante lenta, ¿ya? Y eso que lo vemos en nuestra vida diaria, con los alimentos. Para que el proceso de maduración no se dé más rápido, ¿qué hacemos? Lo metemos en la nevera. Allí la temperatura baja y la reacción de maduración va a ser lenta. Pero si dejamos las frutas o algún vegetal fuera de la nevera, usted ve que la reacción de maduración ocurre rápidamente. ¿Debido a qué? A la temperatura. Porque esa temperatura provoca que esas moléculas se muevan más rápido y se produzca, por ejemplo, en la parte de fruta, se produzcan los azúcares, que te indican que hay una maduración de la fruta. ¿Ya? Entonces, o el cambio de color, si hablamos de unos pimentones o de ese tipo de cosas. Entonces, esto se ve mucho en la vida diaria. Y nosotros lo usamos. Nosotros decimos, bueno, mételo en la nevera para que no se madure. ¿Ya? Entonces, eso es que estamos retardando la maduración, o en este caso sería la rapidez en que ocurre la reacción química. ¿Ya? Entonces, primero, ahí también está la combustión. Recuerden que también lo vemos cuando hacemos asados. Usted va a ir calentando ese carbón hasta que llega al punto de activación. Recuerden, el punto de activación es el punto en donde pasan las primeras moléculas, se van activando y van entonces cambiando. Entonces, esa velocidad es la que queremos ver. ¿Cómo ocurre eso? ¿Ya? Entonces, la temperatura es algo que ayuda mucho a hacerla. Recuerden, las temperaturas altas aumentan la velocidad de una reacción, las temperaturas bajas las disminuyen. Entonces, aquí hay un ejemplo de las reacciones bacterianas que originan la descomposición de la leche. Ustedes saben que si dejan una leche fuera de la nevera, definitivamente se descompone rápidamente, porque las bacterias van a trabajar en medio, primero que les gusta el medio ácido, que forma el ácido láctico. Y segundo, ese ácido láctico se forma si tenemos una temperatura alta. ¿Sí? Otro concepto que ayuda a acelerar una reacción química es la agitación. O sea, cuando tú empiezas a agitar, provocas o aumentas la aceleración de esa reacción química. Aquí podemos ver que las moléculas blancas están también en la solución, pero están fuera de las moléculas negras. Ahora, agitando, provocas el acercamiento de estas moléculas, ¿ya? Provocando entonces que se dé o se produzca la reacción química más rápidamente. Eso es lo que tú estás provocando siempre. Entonces, eso se está midiendo con la rapidez. O sea, con la concentración versus el tiempo que demora. Esto en química se hace en laboratorios.
usted toma una reacción y la hace en agua fría. Vuelve y la va a hacer entonces o en temperaturas frías, en baños, después la hace en agua hirviendo y después en baños temperatura ambiente, baño María, que son las 3 temperaturas, y usted va a tomar con un cronómetro el tiempo. Entonces se va a dar cuenta que entre más rápido ocurre es porque la temperatura aumenta, porque la cinética aumenta. Otro factor que afecta la rapidez es la superficie de contacto. ¿Qué es eso? Bien, cuando los sólidos, que son los que se utilizan en esta parte, acuérdense que ellos están en poco movimiento. Entonces, cuando tú aumentas, ¿ya? La superficie, la actividad de ellos, entonces se provoca choques entre ellos. Y eso ocurre, entonces, que se descompongan. No se dice se descomponen, se fracturen. Esa es la palabra. Los sólidos se fracturan, ¿ya? Y entonces ahí se van disolviendo, ¿verdad? En todo lo que se necesita. Ejemplo, los medicamentos. Por eso es que si usted tiene mucho dolor, usted no usa un sólido, porque un sólido le va a demorar mínimo 20 minutos en hacer efecto, porque él tiene primero que disolverse en tu estómago, en ácido clorhídrico. Ahora, eso lo hace por la superficie de las membranas de tu estómago. Entonces, esto provoca entonces que cuando se disuelva, entra el torrente sanguíneo. Pero esto ocurre de forma muy lenta, media hora, ¿ya? ¿Qué otra vemos que ocurre una reacción? Cuando los niños tienen fiebre, el médico dice, déle acetaminofén, pero báñelo, pero tiene que frotarlo. El frote con el baño del agua provoca que la temperatura baje. Si tú nada más le tiras agua, nunca va a bajar porque necesita contacto. Necesita que ese sólido, que es la piel, se contraiga con el agua que le estás agregando líquida, entonces la temperatura del cuerpo va a bajar. Ese contacto ayuda a que la temperatura baje más rápido. La luz es otro factor que ayuda a que ocurran reacciones más rápidas. Y tú la ves en una planta. Si tú agregas una planta y la pones fuera de tu casa, tú vas a ver cómo crece más rápido que una planta donde no esté la luz solar directa. ¿Por qué? Porque necesita fotosíntesis. La fotosíntesis es una propiedad química de las plantas en producir su alimento. ¿Cómo lo producen? Lo producen por medio de una reacción química, ¿ya? Y necesitan luz para que eso se produzca. ¿Para qué? Para que esos reactivos se activen. Esa es la palabra, se activen y provocan más rápidamente entonces el proceso de fotosíntesis, que es nada más que el crecimiento de la planta. La concentración también ayuda. La velocidad de una reacción química es proporcional a la concentración en moles, o sea, a los moles de las sustancias reactantes. O sea, entre más reactivos le agregues en sus concentraciones, mayor será la probabilidad de que formen nuevos productos más rápido. Si las sustancias que reaccionan son gaseosas, la concentración de las mismas aumenta, disminuyendo el volumen. Esto ocurre por la ley de Boyle. Acuérdense que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Permiso. Disculpen. Entonces, miren, ¿qué ocurre aquí? Las sustancias gaseosas son basadas en su volumen. Eso fue lo que les expliqué con Boyle. Cuando tú presionas a un gas en un cilindro, ¿qué le pasa a su volumen? Disminuye, porque le estás dando poco espacio para poder mantenerse. ¿Ves? Entonces, cuando tú le das, no la presionas tanto, ellas van a tomar todo el volumen que tú le des. Y eso es lo que ocurre con la concentración de los gases. Tiene mucho que ver con la presión que tú le des a esa sustancia. En gases, con respecto a líquidos y sólidos no ocurre eso, porque la presión no tiene nada que ver con las moléculas, porque los sólidos no se mueven con la presión, más que todo lo vas a deformar. Y el líquido toma el volumen que tú le des, no importa, sus moléculas no van a cambiar. Entonces, esa es la parte de la concentración. Con respecto a, y aquí está, lo que estaba diciéndoles de Boyle. Cuando tú presionas un gas, estas moléculas se mueven, ¿verdad? Y se trabajan en el volumen que tú das.
A mayor presión, menos volumen. En cambio, si tú no pones tanta presión, entonces ellas van a tomar todo el espacio que tú le brindes. ¿Ya? Eso ocurre con los gases. Repito, ¿qué es un catalizador? Son sustancias que intervienen en una reacción química, pueden acelerarla o retardarla. Por ejemplo, la temperatura se le puede llamar un catalizador de las frutas, porque tú estás retardando la maduración en ese sentido, ¿ya? Puedes retardarla o acelerándola. Ejemplo de un catalizador heterogéneo son el dióxido de carbono, el monóxido de nitrógeno y también el permanganato de potasio es un catalizador muy usado igual que el yodo. Ahora dice, diga un ejemplo de un catalizador fisiológico. La fisiología de casi todas las especies vivientes dependen de las enzimas, moléculas de proteína. Esto es quinto año. En quinto año se aprende y se sepan las enzimas. Todo lo que es enzima, todo lo que es hormona, se enseña en quinto año de biología. En biología de quinto es pura bioquímica. Tiene que ver con ATP. ¿Recuerdan eso? ATPs, NADH. ¿No recuerdan esa parte de biología? ¿O no recuerdan esa parte? Cuéntenme. Chicos. Eso fue virtual. Entonces, todas estas cosas son teoría. Miren que el último año de ustedes, de sexto año, es pura teoría aplicada a las reacciones de la velocidad de la reacción. Bien. Y por último, entonces aquí, para terminar, vamos a explicar cuáles son los conceptos de pH y mañana hacemos los problemas de pH. Ojo, pH, equilibrio iónico, tiene que ver con iones y con la acidez y la basicidad de una sustancia. Por ejemplo, nosotros decimos que el limón es ácido, pero ¿por qué es ácido? Entonces hay parte química que te indica por qué es ácido. Una de las cosas más importantes es que tiene hidrógeno. Eso lo hace ser un ácido. Ahora, hay ácidos fuertes y ácidos débiles. La mayoría de los ácidos que se encuentran en la naturaleza son débiles. Entonces, los ácidos fuertes son los ácidos más comprometidos. Por ejemplo, el más comprometido es el ácido clorhídrico que tenemos en nuestro estómago, que destruye lo que sea. ¿Ven? Entonces, ¿cómo determinar si una sustancia es ácida o es básica? La base tiene como aspecto jabonoso. A ver, en tu casa, ¿qué es como resbaloso al tacto? A ver, cuéntame. En tu casa, ¿qué es resbaloso al tacto? ¿Cuál sería? El jabón. Ajá. Vamos a ver qué dicen por aquí. El jabón, muy bien. Entonces, esas son sustancias básicas. Las propiedades físicas de las básicas no dicen porque es resbaloso al tacto. ¿Ven? Pero las ácidas son agrias. En realidad nosotros decimos, no, que el limón está ácido. No, en realidad el sabor que tiene es agrio. Ahora vamos a ver la parte por qué se le dice ácido o agrio o básico, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, los electrolitos fuertes y débiles, de ahí viene el ácido fuerte y el ácido débil. Una fuerza de un ácido o una base en agua está determinada por su capacidad de ceder o aceptar protones. Entonces, aquí hay muchas teorías que vamos a ver. Por ejemplo, como les dije, tenemos ácidos y bases débiles. El ácido clorhídrico, al ionizarse, la palabra ionizarse quiere decir que forma iones. Siempre se van a formar iones positivos y iones negativos. Ojo con eso nunca va a cambiar. Da lugar a los iones de hidrógeno y los iones de cloruro. Miren, esta palabra que está aquí, H3 o más, es lo mismo que yo pusiera H más, es el ion de hidrógeno. Pero a veces se le conoce como hidróneo. Ese nombre, H3 o más, hoy repito, es lo mismo que esto. Y se le conoce como hidróneo. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, el ácido clorhídrico actúa como un ácido y el agua es un anfótero. Es una palabra que deben de investigar. Es un anfótero. Un anfótero es una sustancia que depende de dónde se encuentre, puede actuar como ácido o como base. Y un anfótero universal es el agua. Él dice, bueno, como estoy con un ácido clorhídrico, que es una sustancia, que es un ácido muy fuerte que está en mi estómago,
entonces yo me comporto como una base. El equilibrio existe entre los ácidos y las bases. Cada vez que tenemos un ácido y una base, se forman iones hidrógeno y se forma entonces los iones que pueden ser negativos, dependiendo del ion que está aquí, el anión puede ser fluoruro, cloruro, lo que tenga. Pero se forma un ion positivo, que siempre es el hidrógeno, y el ion negativo. Ojo, ese H3O+ es lo mismo que H+, solo que a este se le llama hidronio, pero es la misma cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es un ácido? Es un donador de protones y una base es un receptor de protones, ¿ven? Este dona y este acepta. Eso es lo que hace un ácido. Ahora, conceptos que ustedes deben de manejar para mañana. 1. Electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Los electrolitos fuertes se disuelven en agua, se ionizan totalmente, no queda más nada que hidrógenos y el otro ion que es un anión. ¿Ven? Electrolito débil son los que tenemos en la naturaleza, que es el ácido acético, que es el vinagre o lo que sacamos de la caña, el ácido carbónico, el ácido cianhídrico, el ácido cítrico, que son las frutas, y el amoníaco. Estos son ácidos débiles y se encuentran ¿en dónde? En la naturaleza. Entonces, eso es lo que usted tiene que trabajar para mañana, los conceptos. Ahora, continuando con la teoría, porque ahorita viene la práctica mañana sobre esto. Okay. Vamos a calcular, basados en la acidez, vamos a calcular la constante de acidez y producto iónico del agua. ¿Por qué la del agua? Bien, porque el agua es una sustancia, como les dije, anfótera, que puede a veces trabajar como ácido o como base, dependiendo del medio en que se encuentra. Ahora, ese equilibrio lo trabaja el agua. Entonces, en estas disoluciones de electrolitos fuertes no existe el equilibrio, ya que la organización es total. Entonces, para que estos ácidos, estas bases ya débiles, existe el equilibrio en solución acuosa. El agua es la solución donde ellos pueden trabajar, porque los ácidos y bases débiles no se ionizan por completo, o sea, no forman iones H+, iones negativos completos. Siempre quedan vestigios de estos ácidos. Entonces, ¿quién nos ayuda a que esto ocurra con menor posibilidad? El agua. Por eso que ocurre en solución acuosa, ¿ya? Entonces, a raíz de esto, existe lo que llamamos constante de equilibrio, pero como estamos hablando de acidez y basicidad, la dividimos en constante de acidez y constante de basicidad. ¿De qué depende? De lo que quieras buscar, ¿ya? Si quieres buscar el acidez de una sustancia o la basicidad, depende de en qué rango se encuentre, ¿ves? Y si es ácida, indica que va a generar más productos de H+. Y si es básica, va a generar OH. Eso es lo que te quiere indicar aquí. Aquí podemos ver esto que está aquí, CH3COH, es el ácido acético. Este ácido está en el vinagre que comemos, que tomamos o que lo usamos para el mango, para la ensalada. Ese ácido, que es débil porque es parte de la naturaleza, lo obtenemos de la naturaleza, lo unimos al agua. ¿Para qué? Para que se disocie, porque él solo no va a disociarse. Siempre tenemos que tener como producto positivo o ion positivo al hidrógeno, que lo reemplazan por este H3O+ que se llama hidronio, ¿ok? No se confundan, decir hidronio y decir hidrógeno más es lo mismo. Siempre se van a desionizar. ¿Qué quiere decir? Se van a separar en iones positivos o negativos. El orden que usted ponga aquí no importa. Usted puede poner el positivo primero y el negativo después y es lo mismo. Aquí no hay ningún problema, ¿sí? Pero usted tiene que recordar que siempre se forma el ion hidronio y este es el ion acetato, que se encuentra dentro de los poliatómicos. No es tan usado para nomenclatura inorgánica porque es más orgánico al tener carbonos e hidrógenos. Es un grupo funcional orgánico, pero sí se ve en la naturaleza. Ahora, la constante de acidez siempre se va a trabajar como lo anterior, igual que la de equilibrio, producto entre reactivos, ¿sí? Pero, ¿por qué no aparece el agua? Porque el agua no es parte de la reacción, es un medio para que ocurra la reacción. Eso es lo que me iba a referir ahorita antes de irnos. Repito,
cuando usted escribe la constante de acidez o de basicidad de un ácido o de una base débil, a pesar de que el agua aparezca como un reactivo, usted no lo pone dentro de la constante de acidez o basicidad, porque el agua no es parte de la reacción, es un medio para que ocurra la reacción. ¿Me comprendieron esa parte? ¿Sí? Bien. Pienso que sí, porque si no me han dicho nada, o están durmiéndose o no sé. Es que esta parte es mucha teoría. La constante de acidez y el producto iónico del agua sí ya tiene problemas básicos, donde usted tiene que formar es esto. Donde usted tiene que, con respecto a una reacción de un ácido base débil, profe, ¿cómo yo sé que es ácido base débil? Bueno, porque son orgánicos. Aquí te dan una lista, ¿ves? Aquí está la lista. Los ácidos fuertes más utilizados, electrolitos fuertes son estos. Todos los que empiezan con H son ácidos, los que terminan en OH son bases, ¿ven? Pero en débiles tenemos más que todo la parte orgánica, ácido acético, carbónico, cianhídrico, cítrico y amoníaco, que es una base, ¿ven? Por eso es que les dicen que el agua es la base, es como el medio en que se forma esto. Ahora, esta parte es más que todo para que usted ordene, que eso lo vamos a ver mañana, cómo es la acidez de estos ácidos que son débiles. Y mañana vamos a ver el producto y vamos con lo que es lo más importante, que es el concepto de pH. Aquí sí hay problemas de pH y los pienso ver mañana. Miren, aquí ya empezamos de nuevo con problemas. Veo todo esto mañana, los amortiguadores, que se tratan, cómo se usan. ¿Ven? Página 68, me voy con electroquímica, les explico la parte de cómo se pasan iones por un puente salino. Todo esto. Se hacen los problemas, se explica qué es un ánodo, qué es un cátodo. Todo esto es teoría. Y tienen que recordar propiedades coligativas, que ya ustedes lo dieron. Eso va añadido en sexto año con molaridad. Después de molaridad de normalidad, vienen esas cosas. Ya la dieron, ¿verdad? Descenso de la presión de vapor. Todo esto lo podemos ver mañana. Ya aumento, presión osmótica, ¿verdad? Y terminamos con la aplicación. ¿Esto para qué? Coloides, esto es un tema de décimo, que lo veo mañana. Teoría, tienen que leer todo esto. Y por último, el miércoles creo que terminamos con química orgánica, que es muy bonita. Me gusta mucho la orgánica, así que ahí vamos a trabajar. Ahí sí hacemos lo que son desarrollo de moléculas. Bien, entonces dejo de compartir